Miércoles 20 de marzo de 2024. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarles. Gracias por sintonizarnos desde sus hogares y diferentes espacios del país. Saludamos a todos los ecuatorianos dentro del país y también a esos ecuatorianos que quieren saber y quieren estar al tanto de lo que ocurre en Ecuador y buscan plataformas como estas, como YouTube y Corape Digital TV para conocer lo que ha ocurrido en la coyuntura nacional. Para quienes son nuevos en este espacio, mi nombre es Elba Luzardo y como cada mañana les voy a compartir importantes detalles informativos. Pero previo a eso, previo a hacer el contacto con nuestros compañeros reporteros Rolando Goyes y Nicole Mendoza, vamos a desarrollar la entrevista del día. Así que vamos a conocer quién nos acompaña, porque en esta mañana está junto a nosotros el abogado Andrés Rojas Álvarez, quien también es asesor jurídico de organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, así como de colectivos sociales. Abogado Rojas, buen día, bienvenido a este espacio comunitario. Hola, buenos días. Qué gusto poder compartir con quienes hacen Corape, a todos sus seguidores y radioescuchas. Un abrazo enorme desde la Amazonía ecuatoriana a la provincia de Napo. Gracias por acompañarnos, abogado Rojas. Conversar un poco acerca de la minería y los impactos en nuestro país. Mediante un comunicado, varios colectivos alertan que en la provincia de Napo se enfrenta a una creciente amenaza derivada de la actividad minera. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales para que tomen medidas inmediatas. Cuéntanos más de la situación en este punto de la Amazonía, cuáles también son esas zonas afectadas. Claro que sí. Bueno, primero manifestar que este es un comunicado más. Venimos realizando procesos de resistencia, de llamados de atención a las autoridades, al Estado, desde el 2017. En el 2021, obligados por la desatención, nos vimos preocupados y presentamos una demanda constitucional misma que fue aceptada en doble instancia y con sentencia definitiva del 13 de abril del 2022. Lastimosamente tampoco se cumple esta sentencia. El día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la Corte de Justicia de Napo hay una audiencia por el incumplimiento de la responsabilidad del Estado de remediar los pasivos ambientales producto de actividades mineras legales e ilegales. Y Napo, lastimosamente, viene siendo un territorio afectado. Quiero empezar diciendo de que el INEC ha declarado que la provincia de Napo es la provincia más pobre del país. Y esto es una contradicción enorme, porque en Napo existe explotación petrolera, existe explotación minera y también existe explotación de otros recursos como la explotación maderera. Lastimosamente, todo esto se está haciendo a costillas de la ley y las autoridades de control, en vez de ejercer su papel justamente como son llamados al control de las actividades extractivas, están siendo cómplices de la ilegalidad, sobre todo en el ámbito minero. En Napo se han multiplicado las actividades mineras en más de 200%. Hace 30 años se desarrolla esta actividad, pero a partir del 2020 en adelante existe una multiplicación de las áreas afectadas por actividades mineras, y tengo que ser enfático, ilegales, porque en Napo no existe actividad minera legal. La única empresa que tiene una licencia minera o una licencia ambiental para minar es la empresa Terra Air Resources, una empresa de capital chino, que por la justicia constitucional, en una sentencia de hace 15 días, se determinó de que hay irregularidades en el proceso de obtención de la licencia y se ha derivado a Fiscalía para que se investigue y se sancione el caso. Esperamos de que esto camine y se determine que en Napo realmente no existe minería ilegal y que estamos siendo contaminados a vista y presencia del Estado. Abogado Rojas, y en este caso usted ha hecho mención a una expansión de la explotación minera y de madera en esta zona del país, en Napo, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuáles son esos impactos ambientales y también esos riesgos ecológicos que trae la expansión de estas actividades ilegales que usted ya ha mencionado? De la ciudadanía, quienes no conocen la provincia de Napo, quienes no conocen la Amazonía, hay que tomar en cuenta que somos territorios con una gran presencia de afluentes hídricos. En Napo, contrario a lo que sucede en otras partes del país, la actividad minera se desarrolla en el lecho de los ríos. Para que se imaginen, 10, 20, 30 excavadoras se meten en medio de nuestros ríos a realizar excavaciones para poder llegar hasta los núcleos en donde está el oro o el recurso minero. Esto genera una contaminación irreversible. Primero, porque al realizar este tipo de excavaciones se liberan metales pesados que están dentro de los suelos y que han permanecido ahí por miles de años. Esta liberación de metales genera una contaminación del cuerpo hídrico o de los ríos que terminan siendo consumidos por las personas que viven
o habitan en el margen derecho y en el margen izquierdo de los ríos más grandes de nuestra provincia, como el río Hatunyaku, el río Napo, el río Anzu, que tiene alrededor de 600 comunidades habitadas en estos lechos de los ríos. Además, una deforestación incuantificable, además de todos los hidrocarburos que involucran este tipo de maquinarias que se mezclan con los recursos hídricos. Esto ya ha sido demostrado científicamente, no es que yo en este momento se los estoy trasladando. La Universidad Iquian, entre el año 2020 y 2021, realizó estudios de agua y suelo entre los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y el cantón Tena, que de los 5 cantones son los 2 cantones más contaminados, y determinó que existen 3 ríos que están literalmente muertos, es decir, que no tienen vida macroinvertebrada ni vida microinvertebrada. Oh sorpresa, estos 3 ríos están dentro de concesiones mineras, y para hacer un recordatorio, están dentro de las concesiones mineras de la empresa Terra Air Resources. Es decir, dentro de una concesión minera, entre comillas, legal, se determinó que 3 ríos han sido totalmente devastados. Y existen los informes técnicos de parte del Ministerio del Ambiente, pero contrario a ejercer el control, a ejercer la caducidad de las concesiones por contaminación ambiental, le siguen autorizando la operación y la extracción minera en la provincia de Napo. Y también consultarle, abogado Rojas, en este caso al inicio de la entrevista usted hacía mención frente a una empresa minera que se ha señalado pues tendría los permisos para hacer minería legal, por así decirlo, pero usted había señalado que esta empresa se había indicado que quizás había inconvenientes en el tema de sus permisos y de sus papeles. En el país existe un gran debate porque hay quienes señalan que la minería legal e ilegal igual sigue haciendo daño, sobre todo a la Amazonía ecuatoriana, pero hay quienes sostienen que si se hace una minería legal, pues en este caso no se ven afectaciones. ¿Cuál es su opinión frente a este debate también? Yo no voy a hablar por el resto de territorios, lastimosamente son condiciones geográficas, climáticas, sociales y económicas totalmente diferentes a lo que sucede en el territorio de Napo, pero hablando específicamente de la provincia de Napo, nosotros no tenemos un solo ejemplo de minería responsable, como quiera hacer creer el gobierno central o la Cámara de Minería. Insisto, la única empresa que ha logrado regularización a lo largo de estos años es la empresa Terra Air Resources. Y, por ejemplo, tienen alrededor de 1.500 hectáreas en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola convertidas en roca, tierra fértil que servía para las chacras de las comunidades, tierra bañada por ríos cristalinos. Hoy son ríos chocolatosos, totalmente contaminados, y la tierra es totalmente infértil. Esto es lo que nos ha dejado alrededor de 30 años de explotación minera y 10 años de explotación minera de la empresa Terra Air Resources. Lo mismo está sucediendo en la nueva licencia a las orillas del río Hatunyaku. Están desertificando los territorios que normalmente sirven para el sembrío y la soberanía alimentaria de la provincia a costas de $19,000 de regalías en el año 2019. De ahí para acá no existe ningún tipo de beneficio económico que haya producido esta empresa minera. Entonces nosotros no podemos decir que si implementamos minería regularizada se pueda cambiar la realidad climática del territorio de Napo. Pero además hay que ser conscientes de lo que significa un territorio amazónico como es la provincia de Napo. Somos un territorio de equilibrio ambiental para el planeta. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República del Ecuador. Y no se puede sacrificar este beneficio ambiental que nos permite comer, nos permite vivir, nos permite bañarnos, nos permite adquirir todo lo necesario y suficiente para tener una vida digna, por sacrificarlo por intereses personales y de unos pocos. En Napo no existe una rentabilidad para justificar la masacre ambiental que está sucediendo. Y frente a este escenario que usted lo ha catalogado como una masacre ambiental, ¿cuáles son esas acciones urgentes y ese llamado que ustedes vuelven a hacer, en este caso hacia las autoridades, para que centren sus ojos y su atención en la situación que está viviendo la provincia de Napo? Bueno, exigir al Estado ecuatoriano a través del gobierno central regrese los ojos al pueblo amazónico de la provincia de Napo. Mira, el día de ayer una noticia ensombreció el país. En Cotopaxi, el ejército ecuatoriano, la Policía Nacional, está haciendo una especie de seguridad privada para una empresa que tranquilamente, que si cumple los requisitos legales, podrá seguramente llegar a la explotación del territorio. Sin embargo, en Napo
habiendo más de 36 frentes mineros ilegales, más de 300 excavadoras ilegales, más de 20,000 galones de combustible que se trafican de forma diaria para garantizar la operatividad de estas máquinas, no existe presencia de militares, no existe presencia de policía y los poquitos que están siendo cómplices de la destrucción ambiental. Nosotros le pedimos coherencia al Estado, le pedimos coherencia al gobierno con la finalidad de que dedique los esfuerzos, primero, a contrarrestar la minería ilegal, segundo, a garantizar el derecho de pueblos y nacionalidades indígenas y tercero, a garantizar el derecho a la salud de todas y todos los amazónicos, en especial quienes habitamos la provincia de Napo. Seguimos en los medios comunitarios de Corape dialogando con el abogado Andrés Rojas Álvarez. Estamos hablando un poco sobre los impactos de la minería en Ecuador, sobre todo en la zona amazónica de Napo. Y doctor Rojas, usted ha hecho mención y ha hecho un llamado al gobierno y le pide coherencia en este caso. También consultarle, hace unas semanas trascendió que el gobierno nacional suscribió en Canadá compromisos de inversión minera por cerca de 4.800 millones de dólares. Aquí el presidente Noboa señaló que la minería es un motor de desarrollo del país. Frente también a este escenario que ha generado también opiniones de varios colectivos y de poblaciones que viven en conflictos mineros. También, ¿cuál es su opinión y su lectura frente a esta decisión del gobierno ecuatoriano? Nosotros entendemos que el Estado ecuatoriano necesita recursos, necesita dinero, pero si tan solo cerrara la llave de la corrupción, en donde se roban más de 2.000, 3.000 millones de dólares al año, en donde tan solo cerrara el tráfico de combustible, que insisto, solo en Napo son más de 20,000 galones diarios, que es combustible subsidiado, en donde si tan solo controlara las actividades mineras ilegales, no estaríamos hablando de esa necesidad económica para sostener el país. Se han hecho varias proyecciones. Escuchamos de que, por ejemplo, en el 2023 se exportaron alrededor de 2.500 millones de dólares en oro. Lastimosamente, no se está tomando en consideración los pasivos ambientales que deja este tipo de actividades mineras. Por ejemplo, en Napo, alrededor de 120 hectáreas fueron destruidas en solo 4 meses. Este territorio de 120 hectáreas significa más allá de 350 millones de dólares para restaurarlas. Y en Napo hay más de 7.500 hectáreas que están en calidad de pasivos ambientales. Solo ahí saquen las cuentas, cuánto se necesita para remediar. Por lo tanto, yo sí exhorto al gobierno nacional a verificar en qué territorio sí puede hacer actividades mineras, en donde no haya un impacto ambiental a ecosistemas frágiles. No es lo mismo realizar actividades mineras donde no tienes la mayor biodiversidad que existe en el mundo entero, como es, por ejemplo, la provincia de Napo. No es lo mismo hacer minería donde no tienes afluentes hídricos que no se quedan únicamente en una población, sino que, por ejemplo, el río Napo trasciende incluso hasta llegar al río Amazonas y es una afectación transnacional. Y no es lo mismo hacer minería en territorios donde no hay gente habitando esos territorios, como sí ocurre en Napo, que están alrededor de 600 comunidades afectadas producto de este tipo de actividades. Entendemos de que la actividad minera es necesaria incluso para varios equipos tecnológicos. Lo que no estamos de acuerdo es en realizar minería en territorios que son ecológicamente frágiles, en donde no se pone en riesgo únicamente la salud de las personas, sino la existencia de especies únicas en el planeta entero. Y para eso, nuevamente, insisto, hay que ser coherente con la política nacional y sobre todo con lo que determina nuestra Constitución. Abogado Rojas, y estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista y ya en la parte final consultarle, en caso de que no exista la atención por parte del gobierno nacional, ¿ustedes tienen pensado ejecutar alguna otra medida desde Napo? Por supuesto, el derecho a la resistencia es un derecho garantizado en la Constitución, en convenios internacionales, y en el caso de que el gobierno o este gobierno continúe sin realizar acciones pertinentes para poder garantizar la salud y vida de los napenses, estaremos obligados a continuar con procesos de resistencia que ya los hemos hecho, pero sin embargo serán radicalizados. Le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente resto del día. Gracias, un abrazo. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero al regresar tenemos varios detalles informativos que compartirles, así que sigan en sintonía de este espacio comunitario que ya volvemos.
Dios, hay tanta injusticia y desigualdad. ¿Cómo puedo ayudar? En tiempos difíciles la solidaridad nos une. Realiza tu contribución y ayúdanos. Sé parte de la obra social de la Iglesia. En la Cuaresma, abre tu corazón. Dona a Cáritas. Dios, hay tanta injusticia y desigualdad. ¿Cómo puedo ayudar? En tiempos difíciles la solidaridad nos une. Realiza tu contribución y ayúdanos. Sé parte de la obra social de la Iglesia. En la Cuaresma, abre tu corazón. Dona a Cáritas.